La sabiduría de los personajes bíblicos, bendecidos a través de la relación con Dios y la oración. En este video hablaremos de cómo la Biblia es una fuente profunda de sabiduría, ofreciendo lecciones atemporales a través de las vidas de sus personajes. Estos individuos, aunque vivieron en diferentes eras y enfrentaron desafíos únicos, compartieron un hilo común, una relación profunda con Dios y un compromiso inquebrantable con la oración. Sus historias revelan cómo la sabiduría enraizada en la fe conduce a bendiciones, no solo para ellos mismos, sino para quienes los rodean. Este video explora la sabiduría ejemplificada por figuras bíblicas clave y cómo su comunión con Dios transformó sus vidas. Capítulo 1. Salomón, el pináculo de la sabiduría divina. Vida temprana y ascensión. Salomón, el hijo del rey David y Betsabé, no era el hijo mayor. Sin embargo, fue elegido por David para sucederlo. Su camino al trono no estuvo exento de desafíos. Hubo luchas de poder y tensiones familiares. Reconociendo la inmensa responsabilidad de gobernar un Israel unido, Salomón buscó guía divina. En Gabaón ofreció 1000 holocaustos en el altar, demostrando su devoción a Dios. Oración por sabiduría. Esa noche, Dios se le apareció a Salomón en un sueño, diciendo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón respondió, reconociendo su juventud e inexperiencia: «Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir». Pidió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Complacido con su petición desinteresada, Dios le otorgó una sabiduría sin igual, junto con riquezas y honor. Dios prometió que ningún rey sería como él todos sus días. Demostración de sabiduría. La sabiduría de Salomón pronto fue puesta a prueba. 2 mujeres se presentaron ante él, cada una afirmando ser la madre de un niño vivo, mientras acusaban a la otra de tener un infante fallecido. La solución de Salomón fue audaz. Sugirió cortar al niño vivo en 2, dando la mitad a cada mujer. La verdadera madre, impulsada por la compasión, suplicó dar el niño a la otra mujer para salvar su vida. Salomón entonces la declaró la verdadera madre. Este juicio se difundió por todo Israel, y el pueblo reverenció al rey por su sabiduría dada por Dios. Legado de literatura de sabiduría. Más allá de la sabiduría judicial, Salomón fue un prolífico escritor y pensador. Compuso 3000 proverbios y 1005 canciones. El libro de Proverbios está lleno de consejos prácticos sobre moralidad, relaciones y liderazgo. Eclesiastés reflexiona sobre el significado de la vida, enfatizando la futilidad de las búsquedas terrenales sin Dios. El Cantar de los Cantares celebra el amor, y a menudo se interpreta alegóricamente sobre el amor de Dios por su pueblo. Bendiciones de la relación con Dios. Bajo el reinado de Salomón, Israel experimentó una prosperidad y paz sin precedentes. Construyó el magnífico templo en Jerusalén, un lugar central de adoración para la nación. Dignatarios extranjeros, como la reina de Saba, lo visitaron para presenciar su sabiduría y riqueza. Sin embargo, en sus últimos años, los muchos matrimonios de Salomón con mujeres extranjeras lo desviaron, ya que construyó altares a otros dioses. Esta desviación sirve como una advertencia de que mantener una relación con Dios requiere fidelidad continua. Capítulo 2. José. Sabiduría a través de la fe y la perseverancia. De hijo favorito a esclavo. José, el 11º hijo de Jacob y el primogénito de Raquel, era el favorito de su padre. Jacob le regaló una túnica de muchos colores, provocando envidia entre sus hermanos. Los sueños de José, que insinuaban su futura prominencia, alimentaron aún más sus celos. Sus hermanos conspiraron contra él, vendiéndolo finalmente a comerciantes ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Sabiduría en la adversidad. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. A pesar de sus circunstancias, José sobresalió en sus deberes. Reconociendo las habilidades de José, Potifar le confió toda su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar acusó falsamente a José de impropiedad después de que él resistiera sus avances, lo que llevó a su encarcelamiento. Incluso en prisión, las cualidades de liderazgo de José brillaron, y fue puesto a cargo de otros prisioneros. Perspicacia divina. La habilidad de José para interpretar sueños se convirtió en su puerta al destino. Interpretó con precisión los sueños del copero y el panadero del faraón, prediciendo sus destinos respectivos. 2 años después,
Cuando el faraón tuvo sueños desconcertantes sobre 7 vacas gordas y 7 flacas, y 7 espigas saludables y 7 quemadas, el copero recordó a José. José explicó que los sueños predecían 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de severa hambruna. Elevación al poder. Impresionado por la sabiduría de José y reconociendo el Espíritu de Dios en él, el faraón nombró a José como segundo al mando sobre Egipto. José implementó un plan para almacenar el excedente de grano durante los años abundantes. Cuando la hambruna golpeó, Egipto tenía suficiente comida y personas de naciones circundantes vinieron a comprar grano. Reconciliación y bendiciones. Durante la hambruna, los hermanos de José vinieron a Egipto en busca de alimento. Sin ser reconocidos por ellos, José probó su carácter antes de revelar su identidad. Abrumado por la emoción, los perdonó, diciendo: «No os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». José organizó que toda su familia viviera en Egipto, asegurando su bienestar. Su viaje de traición a bendición subraya cómo la sabiduría junto con la fe puede transformar la adversidad en propósito. Capítulo 3. Daniel, sabiduría en la fe intransigente. Exilio y desafíos tempranos. Daniel, un joven noble de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia durante el asedio del rey Nabucodonosor. Seleccionado por su intelecto y apariencia, Daniel debía ser entrenado en la lengua y literatura de los caldeos. Sin embargo, las provisiones del rey incluían comida y vino contrarios a las leyes dietéticas judías. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Solicitó una dieta de vegetales y agua, y después de 10 días, él y sus amigos parecían más saludables que aquellos que comieron la comida del rey. Sabiduría y entendimiento. Dios honró el compromiso de Daniel, otorgándole a él y a sus amigos conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y a Daniel también le dio entendimiento en visiones y sueños. Cuando Nabucodonosor exigió que sus sabios relataran e interpretaran su sueño perturbador bajo amenaza de muerte, ninguno pudo hacerlo. Daniel buscó a Dios en oración y el misterio le fue revelado en una visión. Ante el rey atribuyó el mérito a Dios, enfatizando que ninguna sabiduría humana podía desvelar tales secretos. Vida de oración fiel. La devoción de Daniel a la oración fue inquebrantable. Cuando el rey Darío emitió un decreto que nadie podía pedir nada a ningún dios u hombre excepto al rey durante 30 días, Daniel continuó su rutina de orar 3 veces al día con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén. Su desafío lo llevó a ser arrojado al foso de los leones. Dios lo protegió milagrosamente y emergió ileso. Este evento llevó a Darío a reconocer el poder del Dios de Daniel. Impacto en los reinos. Daniel sirvió bajo varios reyes, incluyendo a Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Su influencia abarcó imperios. Interpretó la escritura en la pared para Belsasar, prediciendo la caída de Babilonia. Sus visiones en capítulos posteriores del libro que lleva su nombre contienen profecías sobre futuros reinos y la venida del Mesías, proporcionando esperanza y guía para generaciones. Bendiciones a través de la relación con Dios. La sabiduría de Daniel fue resultado directo de su relación íntima con Dios. Su vida demuestra que la fe firme y el compromiso con los principios de Dios producen una sabiduría profunda. Su influencia afectó no solo a su entorno inmediato, sino que también proporcionó perspectivas proféticas que han resonado a través de la historia. Capítulo 4. Esther, sabiduría combinada con coraje. Ascenso al reinado. Esther, originalmente llamada Hadasa, era una joven judía que vivía en Persia después del exilio babilónico. Huérfana a temprana edad, fue criada por su primo Mardoqueo. Cuando el rey Asuero buscó una nueva reina, Esther fue llevada al palacio real. Encontró favor ante los ojos de todos los que la veían y fue elegida por el rey para ser reina. Importante, mantuvo su identidad judía en secreto, siguiendo el consejo de Mardoqueo. Crisis y decisión. Amán, un noble agageo honrado por el rey, albergaba odio hacia Mardoqueo, quien se negó a inclinarse ante él. Al enterarse de que Mardoqueo era judío, Amán conspiró para destruir a todos los judíos en el imperio. Mardoqueo informó a Esther del decreto y la instó a interceder ante el rey.
Reconociendo la ley que prohibía a cualquiera acercarse al rey sin ser llamado bajo pena de muerte, Esther enfrentó una decisión de vida o muerte. Enfoque estratégico. Esther solicitó que todos los judíos en Susa ayunaran por 3 días en su favor. Después del ayuno se vistió con sus ropas reales y se acercó al rey, quien extendió su cetro de oro hacia ella, perdonándole la vida. En lugar de presentar inmediatamente su petición, Esther invitó al rey y a Amán a un banquete. En el segundo banquete, reveló su identidad judía y expuso la trama de Amán. El rey, enfurecido, ordenó la ejecución de Amán, liberación y legado. El rey emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse de sus enemigos. Los judíos prevalecieron y la amenaza fue evitada. La fiesta de Purim se estableció para conmemorar esta liberación. El coraje y la sabiduría de Esther no solo salvaron a su pueblo, sino que también elevaron a Mardoqueo a una posición de prominencia. Su historia ejemplifica cómo Dios puede usar a individuos en posiciones estratégicas para lograr sus propósitos. Capítulo 5. Nehemías, sabiduría en el liderazgo y la reconstrucción. Carga por Jerusalén. Nehemías era copero del rey Artajerjes de Persia, una posición de confianza e influencia. Al recibir noticias de que los muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas quemadas, lloró, ayunó y oró, confesando los pecados de Israel y buscando el favor de Dios. Su sincera súplica refleja su profunda preocupación por el pueblo de Dios y la ciudad de Jerusalén. Permiso y planificación. Acercándose cautelosamente al rey, Nehemías solicitó permiso para ir a Jerusalén a reconstruir los muros. El rey, notando la tristeza de Nehemías, concedió su petición junto con cartas para un paso seguro y madera para la construcción. Al llegar, Nehemías evaluó discretamente el daño por la noche, formulando un plan antes de involucrar a otros, superando la oposición. Nehemías enfrentó oposición de líderes circundantes como Sanballat y Tobías, quienes se burlaron y amenazaron la obra. Nehemías 4 del 1 al 3. En respuesta, Nehemías armó a los trabajadores y estableció guardias. Animó al pueblo diciendo: «No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos». Su sabiduría en el liderazgo mantuvo el proyecto en marcha a pesar de las amenazas externas. Reformas y renovación. Nehemías también abordó problemas internos. Confrontó a los nobles y oficiales por cobrar interés y explotar a los pobres, instándolos a caminar en el temor de Dios. Lideró con el ejemplo, negándose a cargar al pueblo con impuestos y proporcionando para otros de sus propios recursos. Al completar el muro en solo 52 días, una hazaña que asombró a sus enemigos, Nehemías organizó la lectura de la ley por Esdras, llevando al arrepentimiento nacional y la renovación del pacto. Bendiciones del servicio dedicado. El compromiso de Nehemías con la obra de Dios trajo restauración física y avivamiento espiritual. Su sabiduría en administración, resolución de conflictos y liderazgo espiritual transformó la comunidad. Su historia ilustra cómo la planificación en oración y la ejecución constante de la misión de Dios pueden superar desafíos inmensos. Capítulo 6. Moisés, sabiduría en la liberación y la legislación. Llamado y reticencia. Moisés nació durante un tiempo en que el faraón ordenó la muerte de todos los infantes varones hebreos. Salvado por la ingeniosidad de su madre y criado por la hija del faraón, Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Después de matar a un egipcio que golpeaba a un hebreo, Moisés huyó a Madián, donde vivió como pastor. En la zarza ardiente, Dios llamó a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés dudó, expresando dudas sobre su capacidad y elocuencia. Dependencia de Dios. A pesar de su reticencia, Moisés obedeció el mandato de Dios. Confrontó al faraón, realizando señales y maravillas. Cada plaga demostró la supremacía de Dios sobre los dioses egipcios. La sabiduría de Moisés fue evidente en su obediencia a las instrucciones específicas de Dios, como la institución de la Pascua, que protegió a los israelitas de la plaga final. Rol intercesor. Moisés a menudo intercedió por los israelitas. Cuando adoraron al becerro de oro, Dios amenazó con destruirlos y comenzar de nuevo con Moisés. Moisés suplicó en su favor, apelando a las promesas de Dios y su reputación entre las naciones. Su altruismo se muestra aún más
cuando le pidió a Dios que lo borrara del libro de la vida si Dios no perdonaba el pecado del pueblo. Entrega de la ley. En el monte Sinaí, Moisés recibió los 10 mandamientos y leyes detalladas que gobernaban varios aspectos de la vida. Estas leyes establecieron a Israel como una nación apartada para Dios. Cuando Moisés descendió de la montaña, su rostro resplandecía porque había hablado con Dios, significando la profundidad de su relación. Guiando a través del desierto. Guiando a los israelitas durante 40 años, Moisés enfrentó numerosos desafíos, incluyendo rebeliones y quejas. Nombró jueces para ayudar a gestionar las disputas del pueblo, siguiendo el consejo de su suegro Jetro. La sabiduría de Moisés fue evidente en su paciencia y perseverancia, señalando continuamente al pueblo de vuelta a la dependencia de Dios. Bendiciones a través de la humildad. Descrito como muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, la humildad de Moisés le permitió ser usado poderosamente por Dios. Aunque no se le permitió entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en Meribá, permaneció fiel hasta el final, bendiciendo a las tribus de Israel antes de su muerte. Capítulo 7. Ruth, sabiduría en la lealtad y la fidelidad. Pérdida y lealtad. Ruth, una mujer moabita, estaba casada con Malón, un israelita que se había mudado a Moab con su familia debido a una hambruna. Después de las muertes de su esposo, suegro y cuñado, Noemí, su suegra, decidió regresar a Belén. Noemí instó a sus nueras a quedarse en Moab, pero Ruth se aferró a ella, pronunciando la profunda declaración de lealtad. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Este compromiso marcó un cambio significativo en la vida de Ruth. Provisión y providencia. En Belén, Ruth tomó la iniciativa de proveer para ella y Noemí, recogiendo espigas en los campos durante la cosecha de cebada. Ella casualmente trabajó en el campo de Buz, un pariente del difunto esposo de Noemí. Buz notó la dedicación y amabilidad de Ruth hacia Noemí, aseguró su seguridad e instruyó a sus trabajadores para que dejaran grano extra para que ella recogiera. Sabiduría en acción. Noemí reconoció a Buz como un potencial pariente redentor, un pariente que podía redimir la propiedad y el linaje de su familia. Aconsejó a Ruth que se acercara a Buz discretamente en la era de trillar. Ruth siguió las instrucciones de Noemí, expresando su deseo de que Buz extendiera su manto sobre ella, simbolizando protección y matrimonio. Buz la elogió por su bondad e integridad, acordando cumplir el rol si un pariente más cercano declinaba. Linaje y bendición. Buz aseguró legalmente el derecho a casarse con Ruth, y su unión fue bendecida con un hijo, Obed, quien se convirtió en el abuelo del rey David. Ruth, una extranjera, fue injertada en el linaje del más grande rey de Israel y en última instancia del Mesías Jesucristo. Su historia resalta la gracia inclusiva de Dios y el impacto de elecciones sabias y fieles. Bendiciones a través del compromiso. La lealtad inquebrantable de Ruth y sus pasos proactivos reflejan sabiduría al abrazar al pueblo y los propósitos de Dios. Su vida enseña que la fidelidad en tareas ordinarias puede conducir a bendiciones extraordinarias, influyendo en generaciones venideras. Capítulo 8. David, sabiduría en liderazgo y adoración. Ungido como rey. David era el hijo menor de Isaí, cuidando ovejas cuando Samuel vino a ungir al próximo rey de Israel. A pesar de su juventud, Dios vio su corazón. La confianza temprana de David en Dios se ejemplifica en su batalla contra Goliat. Declaró: Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla. Su victoria le trajo reconocimiento nacional, paciencia y respeto. Aunque ungido, David no ascendió inmediatamente al trono. El rey Saúl se puso celoso del éxito de David y buscó matarlo. David tuvo oportunidades de hacer daño a Saúl, pero eligió no hacerlo, diciendo: No extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. Su respeto por el tiempo y la autoridad de Dios demostró una sabiduría profunda. Corazón para la adoración. David fue un músico y poeta hábil. Compuso muchos de los salmos, expresando una amplia gama de emociones desde la desesperación hasta la alabanza exuberante. Llevó el arca del pacto a Jerusalén, estableciéndola como el centro espiritual. El deseo de David de construir un templo para Dios fue sincero, aunque Dios reservó esa tarea para su hijo Salomón. Fracasos y arrepentimiento. David no estuvo exento de fallas.
su adulterio con Betsabé y la muerte arreglada de su esposo Urías fueron pecados graves. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, David admitió su pecado y buscó el perdón de Dios. El Salmo 51 captura su corazón contrito, suplicando misericordia y renovación. Su disposición a arrepentirse es un testimonio de su sabiduría y humildad. Bendiciones y pacto. Dios hizo un pacto con David, prometiendo que su casa y reino serían establecidos para siempre. Este pacto davídico apuntaba al venidero Mesías. El linaje y legado de David fueron asegurados no por su perfección, sino por su corazón para con Dios. Legado de un líder sabio, David unificó las tribus de Israel y expandió las fronteras de la nación. Su liderazgo combinó destreza militar, habilidades administrativas y profundidad espiritual. Se le recuerda como un hombre conforme al corazón de Dios, ejemplificando que la sabiduría implica alinear los propios deseos con los de Dios. Capítulo 9. María, sabiduría en obediencia y reflexión. Anuncio divino. María, una joven de Nazaret, fue visitada por el ángel Gabriel, quien la saludó como muy favorecida. Gabriel anunció que concebiría un hijo por el Espíritu Santo, y lo llamaría Jesús, quien reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. María estaba perpleja, pero preguntó, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Gabriel explicó que nada hay imposible para Dios. Aceptación del plan de Dios. Demostrando una fe notable, María respondió, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Su disposición a abrazar el plan de Dios, a pesar del posible costo personal y malentendidos, refleja una sabiduría y confianza profundas. Magnificat, un canto de sabiduría. Al visitar a su prima Elizabeth, quien también estaba milagrosamente embarazada, María expresó su alegría y gratitud en un canto conocido como el Magnificat. Alabó a Dios por su misericordia, fuerza y fidelidad a Israel. Su canto revela una comprensión profunda del carácter de Dios y el significado de sus acciones, observante y reflexiva. A lo largo de la vida de Jesús, se destaca la naturaleza contemplativa de María. Después de que los pastores visitaron al recién nacido Jesús, ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Cuando Jesús se quedó atrás en el templo a los 12 años, interactuando con los maestros, María atesoró sus palabras sobre estar en la casa de su Padre, en la cruz y más allá. María estuvo junto a Jesús durante su crucifixión, soportando un inmenso dolor. Jesús, cuidando de ella incluso en su sufrimiento, la encomendó al discípulo Juan. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, María se unió a los discípulos en oración, esperando el prometido Espíritu Santo. Bendiciones a través de la sumisión. La vida de María estuvo marcada por la obediencia y la fuerza silenciosa. Desempeñó un papel único en el plan redentor de Dios. Su ejemplo enseña que la sabiduría a menudo implica abrazar la voluntad de Dios sin comprender completamente el resultado, confiando en su fidelidad. Capítulo 10. Pablo, sabiduría en la enseñanza y la misión. Transformación. Saulo de Tarso era un fariseo celoso de la ley judía. Perseguía activamente a los cristianos, creyendo que estaba defendiendo la justicia de Dios. En el camino a Damasco, una luz del cielo lo cegó, y Jesús le habló diciendo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este encuentro transformó radicalmente a Saulo en Pablo, un ferviente apóstol de Cristo. Viajes misioneros. Pablo emprendió 3 grandes viajes misioneros, difundiendo el Evangelio por todo el Imperio Romano. Adaptó su enfoque a diferentes audiencias, razonando con los judíos a partir de las Escrituras y relacionándose con los gentiles al referenciar a sus propios poetas y filósofos. Su sabiduría al contextualizar el mensaje lo hizo accesible a diversas poblaciones. Epístolas y doctrina. Las cartas de Pablo abordan conceptos teológicos y cuestiones prácticas dentro de las iglesias primitivas. En Romanos expone sobre la justificación por la fe. En Corintios aborda divisiones y problemas morales. Efesios destaca la unidad de los creyentes en Cristo. Sus escritos forman una parte fundamental de la doctrina cristiana. Sufrimiento y perseverancia. Pablo enfrentó inmensas dificultades, flagelaciones, encarcelamientos, apedreamientos, naufragios y peligro constante. Sin embargo, declaró, «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Vio sus sufrimientos como compartir en las aflicciones de Cristo y como oportunidades para demostrar el poder de Dios.
Liderazgo en mentoría. Pablo invirtió en individuos como Timoteo, Tito y Filemón, nutriéndolos en liderazgo y fe. Sus epístolas pastorales proporcionan orientación sobre el gobierno de la iglesia, la sana enseñanza y la conducta personal. Instó a Timoteo a predicar la palabra y a ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bendiciones a través del servicio dedicado. El compromiso inquebrantable de Pablo con su llamado resultó en el establecimiento de numerosas iglesias y la expansión del cristianismo por todo el mundo conocido. Su vida ejemplifica la sabiduría al abrazar la misión de Dios de todo corazón, influyendo en innumerables vidas a través de las generaciones. Conclusión. La sabiduría mostrada por estos personajes bíblicos surgió de su profunda relación con Dios y su compromiso con la oración y la obediencia. Sus vidas nos enseñan que la verdadera sabiduría no es meramente intelectual, sino que se demuestra a través de acciones alineadas con la voluntad de Dios. Enfrentaron desafíos, hicieron sacrificios y a veces flaquearon, pero su dependencia de Dios trajo bendiciones que se extendieron más allá de ellos mismos. Lecciones clave. Busca la sabiduría de Dios. Como Salomón, prioriza el entendimiento y el discernimiento sobre el beneficio personal. La sabiduría comienza con el temor del Señor. Permanece fiel en las pruebas. José y Daniel ejemplifican la firmeza en la adversidad, mostrando que la sabiduría implica confiar en la soberanía de Dios incluso cuando las circunstancias son difíciles. Actúa con coraje. Esther y David demuestran que la sabiduría incluye dar pasos audaces cuando Dios guía, manteniéndose firmes en la fe contra la oposición. Abraza la humildad y la obediencia. María y Moisés ilustran la sabiduría de someterse al plan de Dios, incluso cuando es desafiante o incomprensible. Persevera en la misión. La vida de Pablo muestra que la sabiduría implica dedicación al llamado de Dios, sin importar los obstáculos, e invertir en otros por el bien del Evangelio. Aplicación para hoy. Cultiva una relación con Dios. Pasa tiempo en oración y estudiando las Escrituras para conocer el corazón y la voluntad de Dios. Practica el discernimiento. Busca la guía de Dios en las decisiones, tanto grandes como pequeñas, confiando en su perspectiva sobre la nuestra. Vive la sabiduría. Deja que tus acciones reflejen la sabiduría recibida de Dios, impactando positivamente a otros y trayendo gloria a Él. Abraza la comunidad. Involúcrate con otros en la fe, como muchos personajes bíblicos lo hicieron, reconociendo que la sabiduría a menudo implica acción y apoyo colectivos. Preguntas de reflexión. ¿En qué áreas de tu vida necesitas buscar más fervientemente la sabiduría de Dios? Considera decisiones o desafíos donde dependes de tu entendimiento en lugar de buscar guía divina. ¿Cómo pueden los ejemplos de estos personajes bíblicos inspirarte a profundizar tu relación con Dios? Reflexiona sobre rasgos o acciones específicas que resuenan con tu viaje personal. ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para aplicar sus lecciones de sabiduría en tu vida diaria? Identifica cambios o compromisos accionables que se alineen con la sabiduría demostrada por estas figuras. Pensamientos finales. Las bendiciones experimentadas por estos individuos no se debieron a su propio mérito, sino como resultado de su conexión con Dios. La sabiduría, tal como se muestra en sus vidas, está accesible para todos los que buscan sinceramente a Dios y se alinean con sus propósitos. Santiago 1:5 nos anima: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada. Al estudiar sus historias, estamos invitados a perseguir una relación más profunda con Dios, confiando en que Él generosamente imparte sabiduría para guiarnos a través de las complejidades de la vida. Llamado a la acción. Abraza el viaje de buscar sabiduría a través de una relación con Dios. Deja que las vidas de estos personajes bíblicos te inspiren a vivir con propósito, integridad y fe. Comparte estas historias y lecciones con otros, fomentando una comunidad que valora y persigue la sabiduría divina.